Y esto es como el fútbol. En el fútbol hay clubes pobres y todos los empresarios que están alrededor son ricos. Todas las mutualistas dan pérdidas y todos los que le prestan servicio alrededor son todos ricos. El propio Casmu nos dijo que cobraban tasas de interés del 179% en dólares. Nos trae un informe de un abogado que cita la ley y dice que por la base de datos personales no puede decir quiénes son e identificarlos. Esto no es una cuestión ideológica, esto no es ni de socialismo, ni de nada, ni de izquierda ni de derecha. Esto es una cuestión de defender a los uruguayos. Lo remitido por el Ministerio de Salud Pública como plan de reestructura fue en realidad un resumen, no el plan completo, y eso justificado por la inminencia del tratamiento de estos temas. Pero nos comprometemos a enviar a todos los integrantes de la comisión el informe completo presentado por el Ministerio de Salud Pública. Palabras de los representantes del Casmu, Panoni y Beltramelli ayer en la comisión. Al lado de ellos estaban el subsecretario de Economía y la ministra de Salud Pública, que no lo contradijeron. O sea que aquí se diga que cumplieron con la entrega de toda la información, cuando ayer el Casmu, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía dijeron que no lo habían entregado, me llama mucho la atención. De repente tengo un problema auditivo y es por eso que no. Pero fui a la versión taquigráfica, problema visual no tengo. Y la versión taquigráfica dice que no entregaron el plan de reestructura, que entregaron 4 hojitas de resumen. 4 hojitas de resumen, que no es el plan, según dice el propio Casmu, y reconoce el Ministerio de Salud Pública y reconoce el Ministerio de Economía y Finanzas. Pese a que no lo entregaron de buena fe, le dijimos, votémoslo en la comisión, tráiganlo mañana antes de la comisión. No llegó, no está el plan de reestructura. Y no es una cuestión de, uy, qué pesados que quieren el plan de reestructura. No, son el acceso a una garantía de 122 millones de dólares, que no se puede manejar con 4 hojitas y un resumen, que está en poder del Ministerio de Salud Pública, que está en poder del Ministerio de Economía y Finanzas y que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas oculta al Parlamento y no lo entrega. Entonces acá que no se nos venga a decir cumplieron con todo. Segundo, el artículo 3º, inciso final, le pido que lo miren y lo lean. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable exclusivamente respecto de las garantías otorgadas a partir del 31 de julio de 2026. Solo las garantías otorgadas a partir del 31 de julio del 2026. ¿Quiénes otorgaron garantías antes del 31 de julio del 2026? ¿A quiénes le otorgaron garantías antes del 31 de julio del 2026? ¿A quiénes? A la afinada Casa de Galicia, al Casmu y a la Asociación Española Mutualista. Entonces acá estamos poniendo un inciso que exonera a la Asociación Española de cumplir con los requisitos que tanto exige hoy el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud Pública. Nombre y apellido. Y entre las cosas que dicen que deben reunir, además del compromiso de conducir la institución, es no tener conflictos de intereses. Entonces, están consagrando que pueden haber conflictos de intereses en la Asociación Española. Lo digo esto para que sepan que nos damos cuenta, que cuando nos mandan estas normas, las estudiamos y que parece un inciso perdido allá en el fondo del artículo, pero está ahí. El inciso final dice las garantías otorgadas ante el 31 de julio del 2026. La única garantía que entraría dentro de esto es el de la Asociación Española, a quien el gobierno no le va a reclamar todo lo que le está reclamando al Casmu. Principio de igualdad, artículo 8 de la Constitución. Hechas estas aclaraciones preliminares, me permito señalar lo que acordamos hace unas semanas, que por suerte,
pese a que no lo quisieron firmar, lo entregamos por escrito. Y está el documento entregado. En ese momento acordamos y cumplimos prorrogar la intervención del CASMU, obviamente para asegurar su continuidad y evitar el concurso o la liquidación, porque dado su patrimonio negativo, si no, automáticamente debe ingresar en eso. Lo segundo que acordamos fue el acceso a la garantía del Estado, votar ese acceso previo envío de toda la documentación. Lo tercero, que fuimos claros, es decir, no votamos normas que le den al Poder Ejecutivo la potestad de vetar y proscribir a las personas que pueden dirigir o pueden ser gerentes de una institución de asistencia médica. Lo entregamos por escrito. ¿Cuál era la documentación comprometida por escrito que nos tenían que entregar? El plan de reestructura, no lo entregaron. Lo reconoció ayer el Ministerio de Salud Pública, lo reconoció ayer el CASMU, no lo entregaron un resumen. Segundo lugar, informe de los interventores, cumplido, lo entregaron, tiene muy buena información. Tercer lugar, metas y reportes trimestrales. No entregaron ni incluyeron en las normas que están proponiendo la obligación de hacer reportes trimestrales. Omisión, porque debieran incluir la obligación del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el CASMU de enviar a las comisiones de salud, de diputados y de Senado reportes trimestrales de cómo marcha una garantía de 122 millones de dólares. Cuarto, estados contables de los últimos 2 años, cumplido. Quinto, nómina de acreedores parabancarios, cumplido relativamente, una risa, porque después que los interventores y el propio CASMU nos dijo que cobraban tasas de interés del 179% en dólares, nos traen un informe de un abogado que cita la ley, increíble, 18.331, la de base de datos, y dice que por la base de datos personales no puede decir quiénes son e identificarlos. Como que conocer los acreedores de una institución de este tipo fuera acceder a una base de datos. Nunca había un estiramiento de una normativa penal como esa, pero no la entregaron. Ayer mostraron el listado. Pero lo peor del caso es que en el plan de reestructura dicen que lo que los interventores decían que cobraban 179% de tasa de interés, 179% en dólares. Ahora es el 1,5% o 2%. Lo bajaron mágicamente al 1% o 2% es lo que nos informan ahora en el plan de reestructura. Alguien miente, o los interventores o los que nos mandaron esa información. Lo que dicen es que negociaron muy bien ahora. No muestran los nombres. Nos presentaron un listado de sociedades anónimas con nombre de fantasía. Nombre de fantasía que nadie conoce. Bueno, cumplido parcialmente. Nómina de proveedores de más de 500 unidades indexadas, cumplido parcialmente. Hay una extensa nómina, faltaba alguna, por ejemplo, faltaba un abogado que había cobrado, yo no sé, señora, si usted ejerció, señora presidenta, como ingeniera, pero hay colegas míos que cobran bien. ¿Sabe cuánto cobró ese estudio por un trabajo, ese estudio jurídico? $700.000 masiva, $850.000. Y yo estoy jubilado, tengo la gana de volver a ejercer la profesión, realmente. El senador Ojeda le cuestionan. $700.000 por arriba, pero no podemos decir el nombre ni la tarea por la que lo hicimos. Y venimos nosotros a poner 122, la garantía, o sea que hay uno que se lleva de los 122, se los llevan estos.
Casi nada lo del ojo y lo tenía en la mano, dicen allá en Molle. Y después las auditorías realizadas en los últimos 2 años, eso está cumplido. Nosotros, de buena voluntad, queremos acompañar, encontrar una salida, darle el acceso a la garantía. Impresiona bien el nuevo presidente del CASMU. El plan de reestructura es un conjunto de buenas intenciones. No tiene metas, objetivos, forma de medición, etcétera. No pasa el examen en ninguna empresa media ese plan de reestructura. Pero bueno, entendemos el moral hazard, entendemos que el gobierno no lo quiere dejar caer, está bien, pero nos tendrían que entregar por lo menos el plan de reestructura, me parece. Pero hay algo que llama mucho la atención, que es ese artículo que se propone ahora, el artículo 3º. De este proyecto de ley, y ese artículo 3º, al que hacía referencia recién, que deja fuera a una de las principales instituciones de asistencia médica colectiva del país, y la deja fuera solo a ella de las obligaciones de evitar conflictos de intereses y de las obligaciones de honorabilidad y otro tipo de cosas así, esa está fuera de eso, ¿no? Pese a que tiene acceso al fondo de garantía, la dejan afuera. Dejan afuera algo mucho peor. El ministro de Economía escribió un libro, se lo recomiendo. En realidad no lo escribió él, lo escribió el periodista Nicolás Batalla y él le fue dictando. Creo que se llama El Despegue. Y en un momento le preguntan sobre el sistema de salud y dice, hay que terminar con los conflictos de interés, los que están de los dos lados del mostrador. Dice expresamente, hay que entrarle a la salud. Cuando vino a la comisión permanente en enero con el tema del FONASA, que estaba no devolviendo el FONASA, porque no nos olvidemos, ¿no? También que el FONASA le echaron mano, de eso también. Le dijimos, ministro, ¿cuándo va a terminar con la rosca de la salud, como dice en su libro? Y contestó el ministro, soy el primero en estar para trabajar con eso y terminarlas y esto y el otro, soy el primero, vamos a hacerlo, muy bien. Le presentamos el proyecto de ley evitando los conflictos de intereses, estableciendo lo que hay que hacer, se lo mandamos al ministro, se lo mandamos a la ministra de Salud Pública y nos devuelven este artículo 3º que lo que hace es dejar fuera de las prohibiciones de conflicto de intereses a la Asociación Española y no hacerlo extensivo a las otras mutualistas. Porque lo que hay que hacer es realmente o le entramos al asunto o no le entramos al asunto. Y esto... Después se quejan. No me gusta hablar de lo que no se pueden defender, pero lo vemos todos los días, el ministro en el diario diciendo que se queja de los empresarios que le van a pedir cosas a su despacho. Hacen lo mismo que hizo él en los últimos 20, 30 años. Recorrió los despachos de los ministros de Economía pidiendo cosas para los empresarios. Lo mismo que hizo él. Pero se queja, pero nos manda un proyecto de ley que no enfrenta esos lobbies, que no enfrenta esos conflictos de interés. Porque todos sabemos lo que pasa. Están o personalmente o tienen familiares que son directivos o gerentes que contratan empresas que son de ellos mismos o de los directivos o de los familiares. Está ahí. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Trampas al solitario? Diciendo que vamos a adoptar un artículo para ponernos duros, para que sean realmente personas capaces, o vamos a ir al hueso, o vamos a encarar el tema del conflicto de intereses. O es que, como pasa en el sector del transporte, igual, transporte metropolitano es un escándalo. Cada proyecto que hay de transporte metropolitano, si no pasa por donde tiene que pasar, no camina. Es más, yo veo los proyectos siempre... está metido los que están hoy en el transporte en la propia propuesta. No le digo nada, por suerte lo terminamos en el fútbol, era lo mismo. Pero si el permisario del fútbol logró que sacaran al doctor Lescano, ministro de Turismo,
y que echaran al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol porque no le renovaban los derechos. Y hoy no le digo nada, que anda recorriendo ante él para que le den 30 millones de dólares para que le paguen lo que pagó 17. Y siguen ahí. Y después nos hablan de las roscas. Roscas son esas. Eso es lo que hay que encarar. Y cuando ayer le dijimos la rosca de los prestamistas, y nos dijo mirando para abajo el presidente del CASMU y la gerenta financiera, es que no nos podemos pelear porque uno solo tiene el 65% de nuestros créditos como acreedor. Y le cobra el 179 y se lo bajó al 2. Nosotros les ofrecemos ir contra eso, tenemos que ir todos. Esto no es una cuestión ideológica, esto no es ni de socialismo, ni de nada, ni de izquierda ni de derecha. Esto es una cuestión de defender a los uruguayos. ¿Y lo encaramos o no lo encaramos? ¿Lo enfrentamos o no lo enfrentamos? ¿Terminamos con los conflictos de interés en las instituciones de asistencia médica colectiva que están financiadas por las cápitas que se le cobra a los trabajadores o no lo terminamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, traemos un artículo que deja fuera la principal y deja fuera todas las demás. Después de esto me voy a tener que ir a operar a, no sé, a Tanganica, presidenta. Cada vez que entra una mutualista no sé lo que me van a decir. Pero bueno, eso son lujos que los años nos permiten darnos. Sobre el fondo del problema, la situación del CASMU, nosotros ayer preguntamos y no contestaron, ¿hay un plan B? ¿Hay un plan B? Porque si este plan que desconocemos, del que nos mandaron un resumen, que carece de las cosas básicas de cualquier plan, fracasa, ¿por dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? 170.000 usuarios, 6.000 trabajadores. Vamos a ir con el moral hazard y de vuelta van a poner los nabos de siempre, la plata. ¿Y se van a salvar? Y ahí nos lleva a otra cosa que ayer no contestaron y que revela, yo creo que lo saben, pero revela un desconocimiento básico de algunas cosas. Cuando le dijimos si los propios propietarios del CASMU, los médicos capitalizadores, no deberían ser parte de la solución, nos dieron una explicación que en realidad para ser médico capitalizador hay que poner un dinero que después se devuelve. Entonces lo están poniendo. Ahora, una empresa que accede a una garantía de 122 millones de dólares, que con un plan de reestructuración va a quedar perfecta, y ese ¿a quién va a beneficiar? A los propios propietarios, que son los médicos capitalizadores. Más allá de la capitalización, ¿estos no van a poner nada? ¿No van a hacer ningún aporte? Nosotros entregamos un plan. También se lo entregamos al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud Pública hace 15 días. Y le dijimos, los propietarios también tienen que poner, no mucho, pero tienen que ayudar. Y eso va a ser viable con seguridad esto. Y le dije, es muy sencillo, 122 millones de dólares, 10 años, 12 millones de dólares por año, $1 millón por mes, grueso. Bueno, que pongan el 20%, $200.000 por mes. Arriba de lo que capitalizan, ¿no? Obviamente el que capitaliza está comprando una parte de una sociedad. Otra cosa es el aporte como socio para sacar a esa sociedad. Porque aparte, si el día de mañana este plan de reestructura anda tan bien, se lo devolverán con mucho gusto. Ya se lo van a devolver porque la empresa va a ser viable. ¿O es que ni siquiera sus socios creen en el plan de reestructura? Nosotros, como seguramente se habrán dado cuenta, no vamos a votar el artículo 3, ¿no? Que ahora nos traen una
un cambio que permite sustituir por una declaración, los acaban de entregar, permite sustituir por una declaración jurada cuando se trata de quienes son electos por procedimientos electorales. No mantener conflictos de interés que resulten incompatibles con el adecuado ejercicio de sus funciones. Solo el CASMU, porque dejan afuera al otro, pero solo en determinadas situaciones. Es raro porque dicen cuando surge de motivos electorales, o sea que es en la presidencia, no los gerentes ni los directores, esos es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública, los que quiere arrogarse del gobierno el derecho de decir tú sí, tú no. Ayer el senador Botana tuvo una contundencia tremenda, señalando el error enorme. ¿Qué significa esto? Y las respuestas no atendieron una cosa que para mí es muy importante. No le podemos dar al poder político de turno esos poderes. Ese poder de decir, tú podés ser, tú no podés ser. Y tampoco vestirlo como que si esas cosas son objetivas, cuando no lo son. Porque comprometerse a llevar adelante una gestión no es un requisito objetivo. Un requisito objetivo es tener más de 18 años. Un requisito objetivo es carecer de antecedentes penales. Un requisito objetivo es tener 5 años de ejercicio de un cargo. Un requisito objetivo es tener un título profesional. Ahora, comprometerse a una gestión o, como se dice acá, conducir una gestión, reunir condiciones de honorabilidad. Honorabilidad. ¿O eso es un requisito objetivo? Parecería ser que no. Y además de eso, se asignan el poder ese de policía de que eso que dicen se mantenga durante todo el tiempo. Entonces, a veces sucede que hay discrepancias entre una entidad y el Ministerio de Salud Pública, legítima, porque pueden haber. Ahora, ¿quién va a ir a discutir con aquel que puede bajarle el dedo y sacarlo del lugar? Nadie. Es un avance del dirigismo estatista, creo yo. Justo este domingo hubo un reportaje a ese reconocido médico que es el doctor Díaz Rosselló, que habla de este tema, ¿no? Del descontrol del gasto en la salud. Si no me acuerdo mal, son 3.000 millones de dólares, 840 millones de dólares de déficit, más 840 millones de dólares de déficit. Y esto es como el fútbol. En el fútbol hay clubes pobres y todos los empresarios que están alrededor son ricos. Todas las mutualistas dan pérdidas y todos los que le prestan servicio alrededor son todos ricos. Todos, ¿eh? Pregunto si no es una linda oportunidad para hacer algo que quede en esta legislatura, algo que vaya realmente a la solución de las cosas. Duerme en la Comisión de Salud el proyecto de ley destinado a evitar los conflictos de intereses en las instituciones de asistencia médica colectiva, que extienden la prohibición de ACE a las instituciones privadas, que sancionan en ACE y en las instituciones privadas con un delito, que es ese delito de conflicto de intereses. Duerme también en los despachos del ministro de Economía y la ministra de Salud Pública la propuesta de que los médicos capitalizadores pongan en su empresa y no solo sea el Estado el que lo haga. Porque CASMU, por más medidas que se hayan aplicado, no da resultado operativo positivo. Hicieron algunas operaciones ahora,
retasaron los inmuebles a un valor que nadie se lo cree, para ver si con eso da, y no da. Ocultaron pérdidas de ejercicios anteriores, con las cuales las pérdidas hubieran sido mayores, y esta también. No atacan el problema de los acreedores parabancarios. De pronto llegaron y en 6 meses bajaron de 20 millones a 10. ¿Cómo hicieron? ¿Les pagaron a los usureros primero y no a los otros? Siguen teniendo la misma deuda, no tienen acceso a esto. A los usureros les vamos a pagar con la plata del Estado, ya hicieron su negocio, ya cobraron 5 veces o más su crédito y con esto le pagamos. Son preguntas que nos hacemos. ¿Y hay un estudio, una alternativa de resolución ordenada en caso de que esto no camine? Yo sé que esto nos lo aclaró el subsecretario, no necesitaba hacerlo, que esto es una garantía, dicen, no es el Estado poniendo dinero. Lo mismo decían de Pluna y lo mismo decían de Casa de Galicia. Yo voy a insistir, creo que no se puede votar el artículo 3. Espero eso, si lo sacan, significa un rápido acceso del CASMO, votado acá y votado en diputados, a los créditos, y que permitan el pago de las deudas y que siga esta institución, hasta cuándo no sé, y que realmente se conozca lo que sucedió este año, el año anterior, los años anteriores, todos los años. Y que si nos piden un voto de confianza por una garantía de $122 millones, no por respeto a uno, sino por respeto al Parlamento Nacional, nos manden toda la documentación y no un resumen de 4 carillas de ella. Votaré el artículo 1, no votaré el artículo 2, y tengo la certeza, porque lo he consultado, la bancada de diputados de mi sector tampoco lo harán. Gracias.